estamos muy contentos. Muy contentos, no básicamente por eso, pero venimos de años muy complicados en el campo, y principalmente en el verano, que es donde uno va a los campos y donde los ve verde, ve crecer el pasto, ve la vegetación, y los últimos veranos fueron dramáticos. Era una sensación de que estábamos en el desierto de Sahara, con unos calores extremos, cuando no llovía una gota. Ver cómo no solo no crecían lo que las hojas de maíz, sino cómo se iban muriendo de a poco. De hecho, yo he hablado con muchos productores, en el caso mío también, directamente por ahí íbamos al campo, pero no queríamos ni ir a recorrer nada porque era una situación desesperante, muy angustiante, y bueno, eso trajo problemas de ánimo fuerte. Entonces, ver esto y cómo está cambiado, cómo estamos viendo lluvia, la verdad que estamos muy contentos. Si bien no es todavía para cantar victoria, falta mucho. Hay que tener en cuenta que no hay más napa, que la napa es una parte muy importante de lo que son los cultivos, ¿no? Hoy, para que un cultivo se desarrolle, necesitamos el agua subterránea y el agua de arriba. Bueno, el agua subterránea no la estamos teniendo. Que para que la gente que nos ve, que por ahí entiende el tema, la napa básicamente, si uno quiere tomar una dimensión, es entender cómo está el nivel de agua de la Mar Chiquita, de la Laguna de Gómez, que uno lo recorre y está por el piso, y si bien ha llovido, no ha levantado ni un poquito. Entonces eso normalmente es lo que te da la dimensión del agua, de cómo están los campos. Entonces eso no lo tenemos, pero bueno, de alguna forma está lloviendo, ayudando, va bien. Entonces los maíces de primera ya están bien, y bueno, las hojas les falta un poco más. Bueno, ¿cómo están los maíces de primera? ¿Ya han tirado la espiga? ¿Tienen 2 espigas por planta? ¿Una? ¿Cómo están en general los cultivos? Los maíces de primera están bárbaros, principalmente los de primera, los sembrados tradicionalmente, los que de alguna forma siempre se siembran, para que la gente entienda, en septiembre, octubre. Lo que pasa es que en los últimos años se fue cambiando, se fue alargando el ciclo, también por esto de la sequía que hubo, entonces se fue buscando variantes, se fue a planteos más conservadores, y se empezó a hacer hasta en diciembre. Pero entonces esos todavía no están definidos, pero los sembrados en tiempo y forma, los de primera, tienen su etapa de floración más que nada Navidad, Año Nuevo, esa es la época, y la verdad es que llovió perfecto. Entonces en ese caso sí podemos decir que tenemos unos cultivos bastante delineados como para que sea una muy buena cosecha. De vuelta, hay otros maíces, los más tardíos, que les falta, no están espigados ni mucho menos. Y la soja se está delineando bien, pero es un poco más tardía generalmente. Para estar más seguros, tener más certezas de que pueda tener un rinde aceptable, ya tenemos que esperar hasta fin de enero, ahí ya vamos a tener una idea más clara. Pero en principio, bueno, hasta ahora vamos bien, pero vamos a seguir necesitando el agua. No es que esto, más por lo que dije antes, no tenemos el agua subterránea, estamos haciendo y necesitando y haciendo mucho foco en el agua, en la lluvia, ¿no? Muy bien, bueno, la lluvia también es importante para la ganadería, en este caso. Que a poquito ha ido recuperando un poco el valor, el precio de la carne, pero ¿qué nos podés decir en grandes rasgos a aquellos que están con la cría de ganado? Sí, totalmente de acuerdo, buen punto. Es muy parecido al escenario que te planteaba con la agricultura o la ganadería. Para esta época del año pasado también era una época que normalmente es donde hay mucho pasto, no había nada de pasto, y hay que rebuscárselas como sea, comprar fardo donde sea, donde en algún lugar haya llovido un poco más, a pérdida total, ni hablar en los tambos, que se necesita esa alimentación intensiva. Así que el escenario es totalmente distinto. Hoy por hoy hay pasto, hay un escenario totalmente en ese sentido muy distinto. Y también donde las pasturas crecieron, donde de alguna forma uno ve la ganadería en campos verdes, con una expectativa y una visualización de lo que está pasando altamente favorable comparada con el año pasado, que era la verdad que era dramática. Muy bien, bueno, un tema también muy importante para los productores, para sacar la producción, sobre todo el estado de los caminos rurales. Bueno, ¿cómo estamos aquí en Junín hoy en día? Bueno, en Junín está la afectación hace bastantes años, desde que, no sé si desde el momento exacto que arrancó Petreca, no, creo que a los pocos años. Yo creo que la afectación es algo importante. También es importante que se le dé lugar a las instituciones de alguna forma para ser parte. No hay nadie mejor que el productor para saber los caminos, no hay nadie mejor que el productor para entender cuáles caminos son prioritarios.
Entonces, si se dan esas conjunciones, obviamente que los caminos van mejorando. Obviamente que los caminos en este momento no están en un momento general en ningún lugar de la provincia. Yo creo que el problema más importante que uno escucha, yo la verdad que he recorrido muchos rurales este año de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y el problema que más, o uno de los problemas, obviamente que el problema mayor era la sequía, porque la sequía era un drama, pero un tema recurrente son los caminos rurales que están en muy mal estado, que es algo que no es prioritario generalmente para las intendencias, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, donde claramente no se afecta la plata que se debería afectar. Por eso yo te decía, acá en Junín dentro de todo se tiene eso, pero hay que aumentar mucho más la afectación y hay que profundizar el vínculo, el trabajo entre gobierno y privados, los productores, como te decía antes, porque son muy importantes y son los que saben realmente las necesidades. Entonces yo creo que hay mucho para hacer. Se está de un lugar que está bueno en ese sentido, que se afecte parte de la tasa. Nosotros siempre decimos que queremos que se tendría que afectar el 100% de la tasa, pero bueno, hay fallos jurisprudenciales que los gobiernos locales, las intendencias se amparan en que no hay que afectar el 100%. Nosotros lo discutimos a muerte y creemos que sí, porque una tasa, siempre lo explico, no es un impuesto. Un impuesto sí uno tiene la discrecionalidad de buscarle la forma o destinarlo donde uno crea conveniente. Una tasa es una contraprestación. Entonces, una contraprestación lo que implica es, si uno da un dinero, ese dinero tiene que ser devuelto efectivamente. Que no es lo que no pasa en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires, si bien, como te decía, hay lugares que se afecta más, lugares que se afecta menos. Y ahí es donde también uno ve las diferencias entre lugares. Hay lugares que realmente se habla de que Tandil, Rauch, Benito Juárez, hay lugares que la gente está de alguna forma contenta porque se afecta más. Y lugares que es un desastre, de que no se afecta entre el 20 y 30%, un monto irrisorio, donde no hay maquinaria y donde los caminos están muy mal. Yo vengo la semana pasada de recorrer Carmen de Areco, Chacabuco, y bueno, hay quejas muy grandes sobre los caminos en esos lugares. Bueno, hablabas de impuestos recién, me acuerdo un poco del tema del impuesto inmobiliario. ¿Cuánto fue lo que aumentó la provincia este impuesto? Mirá, no está 100% claro. De alguna forma, por suerte, se planteaba de un aumento que podía llegar a ser hasta un 400%, que nos parecía que era totalmente no condecía con la inflación, que es de alguna forma lo que uno toma. La inflación, si bien viene siendo altísima, siendo un problema severo, estaba muy lejos de decir que se aumente un 400%, que era raro en ese sentido en lo que es el gobierno de Kicillof, que de alguna forma siempre se adecuó a la inflación, pero este año se había descolgado con un aumento que para nosotros era totalmente desproporcionado, injustificado, injusto. Ahora se terminó con un tope de aumento de hasta un 200%. ¿Por qué hablo de un tope? Porque hay de alguna forma una progresividad según la evaluación fiscal de las parcelas, puede aumentar desde un 150 a 200. Lo que no está del todo bien claro y definido es que, si bien te hablan de un 200% de aumento, a la vez se creó una nueva cuota en el inmobiliario, que esa no está contemplada dentro de lo que es un aumento del 200%. Está hecha y diseñada no para todas las parcelas, sino las que tienen una determinada evaluación fiscal X. O sea, no es que el aumento va a ser para todos, pero si uno tiene sentido común y lo lleva a la practicidad, el aumento en esos casos va a ser más del 200%, porque crear una cuota nueva es aumentar los impuestos. ¿Qué clase de parcela sería? Bueno, serían, por lo que uno ve, no es para las medianas, por evaluación fiscal, a mayores. Si querés, no para las pequeñas parcelas, pero sí entrarían básicamente. No te sé decir exactamente el porcentaje de cuántas evaluaciones de la provincia de Buenos Aires, pero más de la mitad seguramente que sí. Entonces, y esto es todo un camino que venimos hace un tiempo. Históricamente, durante mucho tiempo tuvimos 3 cuotas del inmobiliario. Después vino María Eugenia Vidal y aumentó una 4ª. Y ahora, en principio, se va a aumentar una 5ª. Y si hay algo que estamos acostumbrados los productores, todos, porque no son los productores, es que en Argentina cuando te aumentan una cuota, un impuesto,
siempre es una escalada que nunca baja. Después. Siempre sigue. Sí, después queda, que tenemos tantos ejemplos del impuesto al cheque, el IVA en su momento, es toda una cosa que supuestamente no, por un momento, por una situación, y después queda para siempre. Es lamentable, pero es así. Bueno, Gustavo, yo te agradezco que hayas venido y bueno, ojalá que siga desarrollándose bien esta campaña. Bueno, te agradezco mucho, esperemos que sí, como te decía, estamos esperanzados, porque venimos de años muy críticos, darle fuerza a los productores, que el productor tiene una idiosincrasia, fíjate, a pesar de lo que había pasado el año pasado, siempre va para adelante, ojalá que tengamos una cosecha importante, el país lo necesita, quedó en evidencia el año pasado cuando de lo único que se hablaba era de la sequía, medio contradictorio porque se acordaban de la sequía, pero después en el interín al campo siempre para lo único que se lo buscaba era, en vez de pensar en producir o generar situaciones, sacar estas malditas retenciones que son un impuesto pésimo, siempre crear un impuesto nuevo. Entonces el productor tiene esa mentalidad de siempre ir para adelante, de producir, así que ojalá tengamos una cosecha nueva para que el productor también pueda de alguna forma subsanar la situación asfixiante con la que venía el año pasado, para poder también pensar a futuro en cada vez estar mejor.